Hola, muy buenas tardes, queridos compañeros y profesores. Mi nombre es Pedro Álvarez y el día de hoy les voy a presentar mi Policy Brief titulado El fortalecimiento de la gestión del sargazo en Quintana Roo, una propuesta de política pública desde el enfoque sistemático de David Easton. Antes de comenzar me gustaría explicar brevemente por qué elegí este tema. Como muchos sabemos, Quintana Roo es uno de los estados donde el turismo representa una de las actividades económicas más importantes. Cada año millones de personas visitan destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos o Cozumel. Gracias a esta actividad se generan miles de empleos y una parte importante de los ingresos del estado. Sin embargo, durante los últimos años ha surgido un problema que ha afectado seriamente a estos destinos: el arribo masivo de sargazo. Al principio muchas personas pensaban que solamente era un problema estético, pero las playas dejaban de verse bonitas, pero conforme pasó el tiempo quedó claro que el problema era mucho más grande. El sargazo afecta al turismo, genera pérdidas económicas, perjudica el medio ambiente, modifica los ecosistemas costeros e incluso afecta la calidad de vida de las personas que viven cerca del mar. Por eso decidí analizar este caso desde la perspectiva de la ciencia política y no únicamente desde el aspecto ambiental. Mi objetivo fue entender cómo responde el sistema político cuando la sociedad enfrenta un problema como este y sobre todo identificar qué aspectos pueden mejorar para que las políticas públicas sean más eficaces. Para desarrollar este trabajo utilicé el enfoque sistemático de David Easton, ya que considero que es una herramienta muy útil para comprender cómo las demandas de la sociedad llegan al gobierno, cómo se toman las decisiones y cuáles son los resultados que finalmente obtiene la población. Ahora, me gustaría explicar cuál es exactamente el problema público que analicé. Como mencioné anteriormente, el sargazo es una alga marina que existe de manera natural en el océano Atlántico. En condiciones normales cumple una función importante dentro del ecosistema porque sirve como refugio para diferentes especies marinas y forma parte del equilibrio ambiental. El problema empieza cuando la cantidad de sargazo aumenta considerablemente durante la última década, debido a diferentes factores como el cambio climático, el aumento de la temperatura del océano, las corrientes marinas y el exceso de nutrientes presentes en el agua. Enormes cantidades de esta alga comenzaron a llegar al Caribe mexicano. Quintana Roo ha sido uno de los estados más afectados por este fenómeno. Cuando el sargazo llega a las playas y permanece durante varios días, comienza un proceso de descomposición. Este proceso genera malos olores, altera la calidad del agua, afecta a especies marinas y reduce el atractivo turístico de las playas. Como mencioné, como consecuencia, muchos hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos enfrentan pérdidas económicas e importantes. Pero el impacto no termina ahí. También afecta a pescadores que dependen del mar para obtener sus ingresos. Las comunidades cercanas experimentan problemas por los gases que desprende el sargazo durante su descomposición. Incluso los turistas pueden decidir cambiar de destino cuando encuentran playas completamente cubiertas por esta alga. Por esta razón, podemos afirmar que ya no se trata únicamente de un problema ambiental, sino también de un problema económico, social y de gestión pública. Precisamente por eso el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir mediante políticas públicas que permiten disminuir sus efectos. En mi investigación observé que si existen acciones por parte de las autoridades, por ejemplo, cada año se realizan operativos para retirar el sargazo de las playas, se instalan barreras marinas y se utilizan embarcaciones especializadas para recolectarla dentro del mar. Sin embargo, estas acciones generalmente se concentran cuando el problema ya está presente, es decir, responden a la emergencia, y justamente ahí comienza una de las preguntas centrales de este trabajo. ¿Realmente estamos resolviendo el problema o solamente estamos reaccionando cada vez que aparece? Responder esa pregunta fue uno de los principales objetivos del Policy Brief. Una vez identificado el problema, el siguiente paso fue reconstruir cómo ha evolucionado este fenómeno durante los últimos años. En la línea del tiempo que elaboré, podemos observar que los primeros arribos importantes comenzaron alrededor del año 2015, cuando anteriormente ya existía presencia del sargazo. Fue en ese periodo cuando empezó a aumentar considerablemente. Después, durante el 2018, el fenómeno alcanzó niveles mucho mayores y comenzó a afectar seriamente a las actividades económicas del estado. Muchos hoteles tuvieron que contratar personal adicional únicamente para retirar toneladas de sargazo diariamente.
Los municipios, los municipios también incrementaron los recursos destinados a la limpieza de playas. Y en el 2019 ocurrió uno de los cambios más importantes. El gobierno federal asignó a la Secretaría de Marina un papel central dentro de la estrategia para atender este fenómeno. A partir de ese momento comenzaron a instalarse barreras marinas, embarcaciones recolectoras y diferentes mecanismos para intentar contener el sargazo antes de que llegara a las playas. Durante los años siguientes continuaron implementando diferentes acciones, se fortalecieron algunos programas de monitoreo, se incrementó la coordinación con hoteles y municipios. También participaron universidades y centros de investigación que comenzaron a estudiar con mayor profundidad el comportamiento del sargazo. A pesar de todos estos esfuerzos, el problema continuó presentándose año tras año. Esto significa que las acciones implementadas han permitido disminuir parcialmente algunos impactos, pero todavía no han logrado resolver el problema de manera permanente. Y justamente aquí es donde la ciencia política resulta muy útil, porque más allá de preguntarnos cuánto sargazo llegó y cuánto se retiró, el análisis busca responder otra pregunta diferente. ¿Por qué, si existen recursos, instituciones y programas, el problema continúa presentándose prácticamente todos los años? Responder esa pregunta fue lo que dio origen al análisis que desarrollé utilizando el método David. Ahora que ya expliqué cuál es el problema y cómo ha evolucionado con el paso de los años, el siguiente paso fue identificar quiénes participan en esta situación. Muchas veces pensamos que resolver un problema público depende únicamente del gobierno, pero en realidad intervienen muchos actores, cada uno con diferentes responsabilidades e intereses. En este caso, uno de los actores más importantes es la Secretaría Marina, ya que actualmente es la institución encargada de coordinar gran parte de las acciones para contener y recolectar el sargazo antes de que llegue a las playas. También participa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Semarnat, que es responsable de diseñar políticas relacionadas con la protección del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas. Otro actor muy importante es el gobierno del estado de Quintana Roo, porque coordina las acciones estatales y trabaja junto con los municipios para organizar las labores de limpieza y atención al problema. Después encontramos a los gobiernos municipales, especialmente aquellos que tienen playas en su territorio: Benito Juárez, Soledad, Tulum, Puerto Morelos y Otón Popeye Blanco. Estos municipios son quienes se enfrentan directamente a la llegada del sargazo y normalmente son los primeros en responder cuando las playas comienzan a verse afectadas. Pero no solamente participan instituciones públicas, también interviene el sector hotelero, ya que depende directamente de que las playas se encuentren en buenas condiciones. Muchos hoteles incluso intervienen recursos propios para apoyar a las labores de limpieza, porque saben que la presencia del sargazo puede disminuir la llegada de turistas. Otro grupo muy importante son las universidades y centros de investigación. Ellos generan información científica que ayuda a entender por qué ocurre este fenómeno y cómo podía entenderse de una mejor manera, ¿no? Finalmente encontramos a la ciudadanía, los pescadores, organizaciones ambientales y los propios turistas. Aunque estos sectores no toman decisiones directamente, sí generan presión sobre las autoridades mediante sus demandas y opiniones. Después de identificar a todos los participantes, realicé una priorización. Esto significa analizar quién tiene mayor influencia para tomar decisiones y quién resulta más afectado por el problema. En mi análisis observé que la Secretaría de Marina, el gobierno de Quintana Roo y los gobiernos municipales son los actores con mayor influencia porque cuentan con recursos, personal y facultad legales para actuar. En cambio, los ciudadanos turistas presentan un alto nivel de afectación, pero su capacidad para modificar directamente las decisiones gubernamentales es mucho menor. Esta información fue muy importante porque permitió comprender cómo se distribuye el poder alrededor del problema. Una vez identificados los actores, pasé al punto central de mi trabajo, la aplicación del modelo sistemático de David Easton. Elegí este modelo porque permite analizar cómo funciona el sistema político cuando la sociedad enfrenta un problema público. Esto explica que el sistema político funciona como un proceso continuo. Todo comienza con lo que él llama inputs, que son las demandas y apoyos que provienen del entorno. En este caso, las demandas aparecen cuando el ciudadano, empresarios, pescadores, organizaciones civiles y demás
comienzan a solicitar soluciones para disminuir los efectos del sargazo. Ellos esperan que las autoridades respondan mediante acciones concretas al mismo tiempo que existen apoyos. Por ejemplo, universidades y centros de investigación generan información científica que ayuda a comprender mejor el fenómeno, como ya había dicho. El sector hotelero también participa colaborando con recursos y personal para las labores de limpieza. Todas esas demandas y apoyos llegan al sistema político. Después entra la etapa de Easton denominada la caja negra o black box. Aquí es donde realmente ocurre el proceso de toma de decisiones. En esta parte participan instituciones como la Secretaría de Marina, Semarnat, el gobierno de Quintana Roo y los gobiernos municipales. Ellos analizan el problema, revisan los recursos disponibles, establecen prioridades y deciden qué acciones llevar a cabo. Como resultado aparecen los outputs, que son las decisiones o políticas públicas. En este caso encontramos diferentes ejemplos. Se instalan barreras marinas, se adquieren embarcaciones especializadas, se organizan brigadas permanentes, también se destinan recursos públicos para atender estas afectaciones. Hasta aquí parecería que el sistema político funcionó correctamente. Sin embargo, Easton explica que el análisis no termina cuando el gobierno toma decisiones. Lo verdaderamente importante es observar qué ocurre después, es decir, cuáles fueron los resultados, y precisamente aquí encontré la principal falla. A pesar de todas las acciones implementadas, el sargazo continúa llegando cada año, incluso más pesado que antes. Las playas siguen enfrentando las afectaciones, los empresarios continúan solicitando mayor apoyo, los municipios siguen destinando recursos extraordinarios para la limpieza. Esto significa que las políticas públicas produjeron algunos resultados positivos, pero no fueron suficientes para resolver el problema de manera permanente. Después aparece la última etapa del modelo Easton, conocida como feedback o la retroalimentación. Aquí la sociedad evalúa los resultados obtenidos y considera que las políticas públicas funcionaron correctamente, aumenta la confianza en las instituciones, pero si los resultados no son suficientes, vuelve a generar nuevas demandas, y eso es exactamente lo que ocurre actualmente. Cada temporada vuelve a presentarse el problema y la ciudadanía vuelve a solicitar soluciones más eficaces. Por esa razón, la conclusión principal de mi análisis es que el sistema político no logra reconocer el problema y generar respuestas. Sin embargo, la principal falla se encuentra en el procesamiento de las demandas. Las instituciones trabajan, pero muchas veces lo hacen de manera aislada. Existe poca coordinación entre niveles de gobierno. Las acciones siguen concentrándose en atender la emergencia y no en prevenir el problema desde una estrategia integral de largo plazo. En otras palabras, el sistema político produce respuestas, pero esas respuestas todavía no logran satisfacer completamente las necesidades de la sociedad. Y precisamente por esa razón fue necesario proponer nuevas alternativas de políticas públicas. Identificar dónde se encuentra la principal falla del sistema político. El siguiente paso fue responder una pregunta muy importante: ¿qué puede hacerse para mejorar esta situación? No bastaba con señalar los problemas o decidir que la coordinación no ha sido suficiente. El propósito de una policy brief es precisamente proponer soluciones que sean viables y que puedan ayudar a tomadores de decisiones. Por esta razón desarrollé 3 alternativas de políticas públicas. Cada una busca entender el problema desde un enfoque diferente, pero todos parten del diagnóstico que obtuve utilizando el método David Easton. La primera alternativa consiste en fortalecer la coordinación institucional mediante la creación de un organismo permanente especializado en la gestión del sargazo. Actualmente participan muchas instituciones: la Marina, Semarnat y el gobierno, más los municipios y algunas universidades y sectores hoteleros. Sin embargo, muchas veces cada institución trabaja desde sus propias funciones y objetivos, lo que dificulta una coordinación completa. La propuesta consiste en crear un organismo que reúna de manera permanente a todos estos actores. No sería una institución para sustituir a las demás, sino un espacio de coordinación donde puedan planear acciones conjuntas, compartir información, distribuir responsabilidades y evaluar los resultados obtenidos. La principal ventaja de esta propuesta es que permitiría evitar la
duplicidad de esfuerzos y aprovechar mejor los recursos disponibles. Además, facilitaría la elaboración de estrategias de largo plazo en lugar de responder únicamente cuando el problema ya está presente. Sin embargo, también presenta un reto importante. Su creación requiere acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno y una asignación específica de recursos para que pueda operar correctamente. La segunda alternativa consiste en fortalecer el monitoreo científico y los sistemas de alerta temprana. Como sabemos, el sargazo no aparece de un día para otro. Su comportamiento puede estudiarse mediante imágenes satelitales, modelos oceanográficos y sistemas de monitoreo. Si las autoridades cuentan con información anticipada sobre la cantidad de sargazo que llegará a las zonas donde impactará, pueden prepararse con mayor tiempo. Esto permitirá colocar barreras marinas antes del arribo de alga, distribuir mejor el personal encargado de limpieza y utilizar de manera más eficiente los recursos públicos. En otras palabras, esta alternativa busca pasar de una política reactiva a una política preventiva. Sin embargo, también tiene una limitación. Aunque mejora la capacidad para anticipar el problema, por sí solo no resuelve la falta de coordinación entre las instituciones. Por esa razón considero que debe verse como un complemento y no como la solución principal. La tercera alternativa propone impulsar el aprovechamiento integral del sargazo. Actualmente, una gran parte del sargazo que se recolecta termina siendo considerado un residuo. Sin embargo, diferentes investigaciones han demostrado que puede utilizarse para elaborar fertilizantes, materiales de construcción, biocombustible o incluso algunos productos industriales. Si se impulsa este tipo de proyectos, el sargazo dejaría de verse únicamente como un problema y comenzaría a convertirse en un recurso con valor económico. Además de reducir los costos asociados con su disposición final, también podría generar nuevas oportunidades de empleo e innovación para la región. No obstante, esta alternativa requiere una inversión considerable en investigación, infraestructura y desarrollo tecnológico. También es necesario garantizar que el aprovechamiento del sargazo no genere nuevos impactos ambientales. Por ello, considero que esta propuesta es muy interesante para el mediano y largo plazo, pero todavía necesita consolidarse antes de implementarse de forma general. Después de analizar estas tres alternativas, fue necesario compararlas. La segunda propuesta fortalece la prevención, la tercera genera beneficios económicos importantes, pero ambas dependen de que exista una buena coordinación entre las instituciones responsables. Por eso seleccioné como recomendación principal la primera alternativa. Considero que fortalecer la coordinación institucional representa la base para mejorar todas las demás acciones. Si las instituciones trabajan de manera conjunta, será mucho más sencillo implementar sistemas de monitoreo, compartir información científica, distribuir responsabilidades y desarrollar proyectos de aprovechamiento del sargazo. En otras palabras, una mejor coordinación puede potenciar las demás políticas públicas. Como alternativa contingente, propuso fortalecer los sistemas de monitoreo científico. En caso de que la creación de un organismo permanente no pueda realizarse de inmediato por cuestiones administrativas o presupuestales, esta opción permitiría mejorar la capacidad de prevención mientras se desarrollan estas estrategias. Una vez seleccionada la recomendación principal, fue necesario explicar cómo podría implementarse. Por ello, diseñé una ruta de implementación dividida en tres fases. Primera corresponde a la etapa de planeación y organización. Durante esta fase, las instituciones definirán sus responsabilidades, establecerán mecanismos de coordinación y elaborarían un plan de trabajo conjunto. La segunda etapa consiste en la implementación. Aquí comienzan las acciones concretas para cómo fortalecer el monitoreo, mejorar la comunicación entre instituciones, desarrollar estrategias preventivas y ampliar la colaboración con universidades y sectores privados. Finalmente se encuentra la tercera fase, que corresponde a la evaluación y mejora continua. Considero que esta etapa es muy importante porque muchas políticas públicas fracasan precisamente por la falta de seguimiento. No basta con implementar acciones, también es necesario medir los resultados, identificar errores y realizar ajustes cuando sea necesario. De esta manera, la política pública puede mejorar con el paso del tiempo y responder de la forma más eficiente a las necesidades de la población. Para concluir, este trabajo también propuso algunos indicadores que permitirían evaluar si la política pública realmente está dando resultados. El primero es el porcentaje de playas atendidas oportunamente, ya que esto permitiría medir la capacidad de respuestas de las autoridades. El segundo es el tiempo de respuesta entre la detección del sargazo y el inicio de las labores de limpieza. También propuse medir el número de reuniones de la coordinación entre las instituciones porque es mejor comunicación, puede traducirse en decisiones más eficaces. Otro indicador es la cantidad de sargazo recolectado antes de llegar a la playa, ya que esto reflejaría una estrategia más preventiva que reactiva. Finalmente considero
Se considera importante evaluar el nivel de satisfacción de la población y del sector turístico para conocer cómo perciben las acciones implementadas por las autoridades. Estos indicadores permitirán identificar si la política pública está cumpliendo sus objetivos, si es necesario realizar ajustes. Como conclusión, considero que el sargazo ya no puede verse únicamente como un problema ambiental. Hoy representa un desafío para la administración pública porque afecta al turismo, a la economía, al medio ambiente y a la sociedad. El análisis realizado con el modelo de David Easton permitió comprender que el problema no se encuentra en la falta de acción, sino en la falta de manera en que las instituciones procesan las demandas y coordinan sus esfuerzos. Por ello, la recomendación principal fue fortalecer la coordinación institucional para construir una política pública con una visión a largo plazo basada en la prevención, la colaboración entre actores y la evaluación constante de resultados. En mi opinión, una mejor coordinación permitiría responder de manera más eficiente a este fenómeno y reducir sus impactos sobre Quintana Roo. Con este trabajo yo comprendí que la ciencia política no solo sirve para estudiar el funcionamiento del gobierno, sino también para analizar problemas públicos y proponer soluciones que puedan mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por su atención.